Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta es una nueva jornada del curso sobre revisión constitucional de las leyes y el control judicial de la administración pública. En el día de hoy tenemos el gusto de recibir al profesor Leandro Safi y luego de él al profesor Carlos Balbín, ambos dos destacados profesionales del derecho y académicos especializados en ámbitos relativos a la cuestión que estamos abordando en este curso. Leandro, muy bienvenido y agradecidos en nombre del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia que estés presente con nosotros. Les recordamos a todos los asistentes que pueden realizar sus preguntas a través del canal YouTube, por donde están asistiendo donde asistirán estas charlas. Y luego de culminar la disertación de los dos profesores, desarrollamos esas preguntas, los interrogaremos y daremos un espacio para el debate que siempre es realmente muy provechoso para todos nosotros. Si te parece, Leandro, y me lo permitís, una breve referencia a tu hoja de vida y damos comienzo a la charla que tendrá una extensión aproximada de unos 35-40 minutos. Profesor Leandro Safi es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, es secretario letrado de la Fiscalía de Estado de la provincia, es especialista en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Notarial Argentina y es subdirector del Instituto de Derecho Procesal Civil del Colegio de Abogados de La Plata. Además de ello, es profesor de grado en la materia de Derecho Procesal Civil de la Universidad de La Plata y profesor de Derecho Procesal Constitucional en la especialización de la Universidad Notarial Argentina y en la maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata. Profesor invitado en posgrado en la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires y es autor de libros y de artículos y además un procesalista muy reconocido en el ámbito nacional. Muchísimas gracias, Leandro. Te dejamos con el uso de la palabra. Así cuando promedien los 35 minutos voy a interrumpirte brevemente para decirte que te quedan unos 5 minutos finales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Amos. Agradezco mucho la invitación a participar de estas prestigiosas jornadas, especialmente al doctor Daniel Soria por esta convocatoria y por la elección del tema que me asignó, que para mí es uno de los que más polémica y actualidad pueden llegar a también generar en la materia de control constitucional, que es un tema polémico porque ha tenido sus oscilaciones, su tesis y sus antítesis, y está tratando de buscar una síntesis como tantos otros temas del derecho constitucional, y me refiero al tema del control constitucional de oficio de las leyes. También me voy a referir a él como declaración de inconstitucionalidad de oficio, y por las siglas, para abreviar, voy a hablar del término DIO. Cuando diga DIO, me voy a referir a la declaración de inconstitucionalidad de oficio, es decir, la facultad que tiene el juez de propia iniciativa de tachar la validez de las normas del ordenamiento cuando las considera contrarias a la Constitución respectiva, la Constitución nacional o la provincial. Digo que este es uno de los temas más polémicos porque en las propias Cortes, a lo largo de su historia, han tenido oscilaciones los temperamentos, la jurisprudencia y los criterios, de modo que es uno de los que necesita ir perfilando también una aclaración, un mejor marco teórico con base en el cual poder prever cuáles son las conductas que se esperan en torno a esto, ¿no? Mi ponencia bien podría llamarse de otra manera límites a la declaración de inconstitucionalidad de oficio, por lo que vamos a ver, ya sabido que las Cortes han reconocido la facultad de los jueces de ejercer la DIO, la declaración de inconstitucionalidad de oficio. El asunto hoy por hoy, creo yo, es establecer en qué casos y con qué límites esa facultad puede ser ejercida. Pero me gusta siempre alertar de cuál va a ser un poco el esquema de la charla. Yo pretendo distinguirla o dividirla en 3 o 4 puntos como
El primero, me gustaría hablar de la necesidad de un marco teórico para el tema. En el segundo, las implicancias que tiene esta herramienta en el ordenamiento en general. El tercero, la evolución del tema en la Corte. Y el último, cuarto, sería decantar un decálogo de límites que pudiéramos señalar en torno a esto. Obviamente es un tema del que ha hablado mucho la doctrina, en la jurisprudencia también, y en relación al cual hay un fallo reciente muy bueno de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, con voto de doctores de Lázaro y Soria en un contrapunto argumental muy enriquecedor en el tema, que queda desde ya señalado como una pieza de valor para esta temática. Empiezo por la necesidad de un marco teórico. Si uno tuviera que elegir una palabra para describir la vivencia, la sensación que tiene el operador jurídico, imagino también el hombre de a pie respecto del derecho que para algunos hoy por hoy se llama derecho dúctil, como pasa con Zagrebelsky, ese es el título, y para otros será derecho caprichoso, como por ahí los refiere también García Amado. Yo creo que la palabra que describe la sensación que tenemos los operadores y quizá también el hombre de a pie, repito, sea la perplejidad. El derecho se ha transformado en algo inestable, zigzagueante, y eso responde muchas veces al hecho de que sobra casuismo y faltan marcos normativos. Sobra casuismo y faltan marcos normativos de referencia con los cuales desempatar diferencias, poner fin al laberinto de interpretaciones, establecer un marco teórico con base en el cual poder prever conductas y resolver los problemas que se nos presentan. Esta necesidad de un marco teórico no responde, como pareciera, a posibles objeciones a un idealismo platónico o a una afiliación romanista o al derecho del civil law versus el common law o a un positivismo jurídico, etc. Esta necesidad de marco teórico legal o pretoriano responde al hecho de que necesitamos librarnos del casuismo y de la perplejidad permanente. Necesitamos tener pautas claras que puedan ser entendidas por todos y que sin emboscadas ni zancadillas nos permitan llegar a los objetivos que nos proponemos. Establecer un marco de seguridad jurídica, dar garantía a los comportamientos, previsibilidad, etc. De lo contrario, es como si todos estuviéramos embarcados en una suerte de rapsodia bohemia por el vértigo de las interpretaciones y nadie sabe bien a qué atenerse en torno a ello. De modo que la necesidad de un marco teórico y de un respeto de ese marco teórico mayormente inamovible, que pueda ser aplicado y observado en el marco de los procesos, yo creo que es una garantía de todo ciudadano. El derecho a la legalidad, el derecho a la previsibilidad y la certeza, como decía un italiano, López de Oñate, el derecho a la imparcialidad judicial. Esta circunstancia que parece tan obvia, ¿no?, habría llegado a un autor italiano, Sata, a decir que sin estos respetos, sin estos marcos teóricos predispuestos, el derecho, el proceso, se termina transformando amargamente y en un mero simulacro, cuando no en una burda farsa, porque en definitiva termina no siendo la garantía del cumplimiento de la solución prevista en la norma, sino el medio para que el intérprete realice la voluntad que considere ad hoc en el momento, de acuerdo a su sentido benévolo de equidad y justicia, o eventualmente también a sus móviles non santos. Entonces, para precavernos de todo eso, justamente necesitamos reglas claras de juego que tienen importancia antes, durante y después. Y hago toda esta introducción porque tiene relación, ya vamos a ver, con el tema de la DIO. Antes las reglas, durante y al final del conflicto. Antes del conflicto las reglas nos dicen a qué atenernos en nuestro comportamiento. Estas reglas además inhiben la litigiosidad de casos que por ley no tienen suerte y no van a tener suerte, entonces no se intentan en la justicia.
Durante el conflicto, las reglas de juego nos permiten establecer estrategias, saber cómo defender nuestros derechos y qué esperar de un proceso. Y al final del juicio, las reglas disciplinan el contenido de las sentencias, achican discrecionalidades y permiten confrontar y controlar la corrección de lo resuelto, porque nos dan un cotejo entre la sentencia y una norma y nos permite ese cotejo justamente saber si es legítima o no, si es correcta, si es acertada. Bien, en el tema de la declaración de inconstitucionalidad de oficio también hacen falta más marcos teóricos porque hay un casuismo eventualmente errático, eventualmente laberíntico, que para aquel que tiene que abordar el tema se le hace difícil porque tiene que hacer un rastrillaje jurisprudencial y así todo no termina de decantar a veces conclusiones fuertes en torno a esto. Y en relación a eso conviene ya decir de antemano que ese marco teórico que pudiera reglar, que pudiera pacificar la cuestión de la DIO, es decir, del control constitucional de oficio, que pudiera decirnos cuándo está bien y cuándo está mal ejercido, ya nos empieza a decir algo, es decir, que el eventual reconocimiento del poder de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las leyes no debiera considerarse ilimitado, sino eventualmente muy acotado. Y ahora vamos a ver por qué. Toda vez que el juez que ejerce esa poderosa herramienta que es la de tachar por motu propio y sin que nadie se lo pida la norma aplicable al proceso, está inyectando en el sistema una dosis de imprevisibilidad e inseguridad jurídica que debe ser controlada y acotada por las tensiones que genera. Tiene que ver esto a cuento también con lo del marco normativo, y es que, y para que se entienda el porqué la tensión de una decisión judicial ad hoc a lo último de tacha del régimen, de tacha de la ley aplicable al caso, que una frase que a mí me gusta decir es que una de ellas es: no se le puede cambiar a las partes las reglas por las que se dejaron llevar al momento de litigar. Las partes deben tener claras de antemano, antes de empezar el juicio, cuáles van a ser las normas que se apliquen en el conflicto, porque de otra forma estarían expuestas a la manipulación, a las zancadillas, como dije antes, a un juego de sorpresas que haría de ese juicio lo que dijo Sata respecto de un mero simulacro, una burda farsa. Entonces, no, la regla es que no debiera poder cambiársele fácilmente las reglas por las que se dejaron llevar las partes al momento de litigar. Eso hace a un derecho de buena fe, que cada parte confía en el ordenamiento y confía en la norma que le asiste, máxime cuando la otra parte no la tachó, no la impugnó. Y acá viene la otra frase importante que a mí me gusta decir, que es que la regla que resuelve un conflicto no puede aparecer de la nada al final del proceso, ni aun por la voluntad bien intencionada del juez que decida crearla a ese momento, al momento de la sentencia, porque las partes, por lo que dije, debieron tener conocimiento de esa regla, debieron poder atenerse a ella, porque no pueden ser juzgadas por una norma, una regla sobreviniente aplicada en forma retroactiva, porque no pueden ser condenadas por una obligación que no sabían que tenían. Todas estas frases, estas palabras, esta introducción, lo que tratan de mostrar es una llegada acotada al tema de la tacha de inconstitucionalidad de oficio, porque claro, no puede significar que el juez se libere discrecionalmente de las normas, tachando las que no le gustan, las que le resulten incómodas, las que le sean fastidiosas para la solución que quiera llegar, porque de lo contrario entonces tendríamos que el activismo judicial, que está muy ligado al tema de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, se llegaría a un nivel de decisionismo voluntario, digamos, decisionismo discrecional, en donde con ley, sin ley o contra ley,
los jueces terminan haciendo su voluntad en cada caso concreto, aunque la norma diga otra cosa. Y entonces ahí caeríamos en lo que Carlos Nino llamó la superfluidad del derecho. Entonces, cuando va bien, cuando va en el sentido del intérprete, entonces se cumple, y cuando va en el sentido opuesto, no. Evidentemente no puede funcionar así un sistema ni dar previsibilidad en los comportamientos. Vamos directamente al tema de la DIO, o sea, la declaración de inconstitucionalidad de oficio. ¿Cuál es la tensión que genera? Habitualmente la tensión que se presenta con la declaración del juez oficiosa, yo digo que es horizontal y vertical. Horizontal con los otros poderes, vertical para con las partes. Horizontal porque, claro, el poder judicial que de oficio, de prepo, sin pedido de parte, se lanza a fiscalizar los comportamientos constitucionales como una especie de monitoreo permanente a los otros poderes, lógicamente invade zonas que no tiene ese freno que representaba que tuviera que quedar inhibido hasta que alguien se lo pidiera. Entonces, es obvio que eso tensa la relación horizontal entre poderes. Y a nivel vertical también tensa la relación entre el juez y los litigantes, porque muchas veces si el juez se lanza a tachar la norma de oficio, lo hace para favorecer a una parte en detrimento de la otra, es decir, para quitarle el resultado que la ley estaba garantizándole a una parte en beneficio de otra, y eso rompe con el equilibrio del proceso, la igualdad de partes, la imparcialidad del juez, etc. Vemos cómo llegamos a la paradoja de que no puede protegerse la Constitución inconstitucionalmente, ¿no? No se puede hacer justicia cometiendo una injusticia, y no se puede ejercer la DIO de manera inconstitucional, con violación a otras garantías que son importantes también. Es decir, es cierto que se invoca el artículo 31 de la Constitución Nacional y la jerarquía prevalente de la Constitución para justificar que los jueces puedan declarar de oficio en determinadas circunstancias extremas la invalidez de una norma. Pero al lado del artículo 31 también está el artículo 18, 19 y 17 de la Constitución, que protegen otras garantías que también hay que observar a la hora de ver cuánto es el espacio que se le da a esa DIO. Bueno, yendo rápido al tema, porque veo que el tiempo pasa pronto, tenemos que en la evolución de la DIO, de la declaración de oficio de inconstitucionalidad de las leyes, ha existido en la jurisprudencia de la Corte Nacional, yo digo, 3 periodos, 3 etapas han existido. La primera etapa fue prohibitiva, la segunda etapa fue permisiva y la tercera fue condicionada. La etapa prohibitiva arrancó, la doctrina, la jurisprudencia habitualmente le pone el hito con la jurisprudencia del precedente Ganadera Los Lagos del año 1941, en donde la Corte allí argumentó, y desde allí en adelante, básicamente 3 razones para prohibir que los jueces declararan de oficio la inconstitucionalidad de las leyes. Las 3 razones eran porque eso afectaba a la división de poderes, porque los jueces absorbían atribuciones de prepo, de oficio, por propia iniciativa, motu proprio, y eso afectaba, tensaba la relación de los poderes horizontalmente, porque además había una presunción de constitucionalidad en las leyes, y eso hacía que hasta que alguien no demostrara lo contrario, las leyes debían tenerse por buenas. Y el tercer argumento era porque podía violarse el derecho de defensa en juicio por sorprenderse a la parte con una tacha que no se esperaba, de la que no podía haberse defendido, etc. Esta jurisprudencia cambió, después de haber sostenido durante mucho tiempo, en el conocido fallo Milde Pereira del año 2001 de la Corte. Ahí arranca lo que llamaríamos el periodo permisivo, en donde se reconoce la posibilidad de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de oficio. El precedente Milde Pereira fue seguido por tantos otros, y en ese precedente la mayoría se encargó de rebatir o intentar rebatir los 3 argumentos, a mi gusto de una manera no concluyente. El primer argumento de que violaba la división de poderes, la mayoría del caso Milde Pereira lo que dijo es: no se comprende cómo, si es a pedido de parte, no se viola la división de poderes, y si es de oficio, sí.
ese argumento yo lo encuentro un tanto falaz. Hay una falacia, se llama falacia del conjunto, es decir, de tomar el todo por la parte o la parte por el todo. Es evidente que hay diferencias en relación a si se hace a pedido de parte o no o de oficio. Es evidente que tiene más freno y más contrapeso el Poder Judicial si tiene que esperar que venga una parte para poder tachar una norma, que si la puede hacer de oficio, aún en un caso concreto, digo, pero de oficio, sin permiso, sin pedido de parte y demás. El segundo argumento de la presunción de legitimidad, lo que la mayoría en el Milde Pereira dijo es, bueno, ese argumento cede frente a la demostración, frente a la prueba en contrario, o frente a inconstitucionalidades evidentes. Y el tercero, vinculado al derecho de defensa, se dijo en Milde Pereira, también a mí, a mi manera de ver débilmente, se dijo que como era un ejercicio, como era parte del ejercicio del iura novit curia, definir la tacha de inconstitucionalidad de la ley, entonces, así como un juez puede elegir una norma a cambio de otra, también podría tachar la norma inválida y eso no tiene por qué considerarse ofensivo al derecho de defensa. Este fue el segundo periodo. El tercer periodo, les decía, es el periodo condicionado, que yo lo llamo un poco de esta forma, y habría comenzado con los fallos Gómez, Carlos, Mansilla, Estrangio, y también, ¿por qué no?, Rodríguez Pereira, que es quizá el otro leading case en materia de control de oficio. En este periodo lo que se comprendió, me da la impresión a mí, es que no se puede abrir indiscriminadamente la válvula de la declaración de oficio, porque se empezaron a detectar, y la Corte empezó a detectar, que se estaba ejerciendo de mala manera, de manera excesiva, y que se estaba, por ejemplo, en un caso de ellos, cuando la parte, un litigante había aceptado la norma del 245 de la LST que preveía un tope para la indemnización por despido, apela por un motivo diferente, pero había aceptado ese tope, no lo tachó de inconstitucional, no apeló en la tarifa y el tope, y llega a la Cámara y la Cámara dice, no, bueno, pero igual ese tope está mal, así que lo voy a tachar de inconstitucional y le voy a dar más plata de la que usted había pedido como indemnización por despido. Eso llegó a la Corte y dijo, no, pero esto no se puede hacer así, porque la declaración de inconstitucionalidad de oficio no admite que se viole la congruencia, las reglas del juicio, la voluntad de las partes. Si la parte había aceptado la aplicación de la norma, la alzada no pudo pasar por sobre la voluntad. Una cosa es que, y acá viene algo interesante, una cosa es que falte la expresión, digamos, tacha, que la parte diga, plantee un argumento y un agravio y le falte decir que tacha la ley, pero el agravio está planteado, el pedido está hecho, la cuestión está introducida implícitamente, pero ahí está la finalidad de la parte buscando el objetivo que la ley le obstruye. Y entonces ahí el juez puede complementar la pretensión de la parte y tachar esa norma que se opone al objetivo que la parte había justificado, pedido, y otra cosa es que la parte directamente acepte la norma y no pida nada en relación a eso. Ahí el juez ya no estaría completando la tarea de la parte, sino que estaría supliendo el rol de la parte, sustituyéndola, colocándose el juez mismo en el rol de parte. Y entonces ahí hay una rotura de todos los principios constitucionales del debido proceso y el derecho de defensa. Bueno, este periodo condicionado arrancó con esos fallos y a partir de ahí se pueden establecer una serie de límites y de decálogo para hacer un poco acelerada la conversación. Me gustaría detenerme en cada una de estas cosas, pero hay poco tiempo. Establece una serie de decálogos de límites que pueden conformar un marco de referencia a la hora de establecer cuándo sí y cuándo no se puede ejercer la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Yo señalé 10 puntos, por eso lo del decálogo, en donde podría o tienen que computarse a la hora de ver si sí o si no la declaración de oficio. El primer punto sería que esté abierta una competencia del juez, ¿no?
que esté abierta la competencia de la judicatura a partir de la presencia de un caso en primera instancia o a partir de un recurso de apelación que lleva la temática a decisión de la alzada, ¿no? Eso abre la competencia sobre el asunto. No pueden los jueces invocar la DIO para extender competencias sobre asuntos que no le trajeron las partes a decisión. Como si, por ejemplo, un condenado en primera instancia solamente apela a las costas y la Cámara dice, bueno, pero ya que trajo las costas, para mí es inconstitucional la ley a través de la cual fue condenado, por tanto la tacho. No, pero no se puede eso, porque no está abierta la competencia de alzada, porque el recurso no aportó esa materia a la segunda instancia. Entonces, ahí hay un primer límite. No puede violarse la competencia, no puede desbordarse la competencia que la propia pretensión y defensa o el recurso llevó a la instancia. El segundo límite es que deben seguir cumpliéndose las cargas de las partes. Y este es importantísimo, porque en Rodríguez Pereira, que es uno de los fallos de la Corte, si bien la Corte admitió la declaración de oficio, la ratificó, agregó argumentos tales como si ya hoy por hoy se puede hacer el control de convencionalidad de oficio, ¿cómo no se va a poder hacer el control de constitucionalidad de oficio? Etcétera. Se dio cuenta la Corte que hay casos en donde el control de constitucionalidad de oficio no significa hacer iura novit curia nada más. Hay casos en donde no es una simple cuestión de derecho el control constitucional. Hay casos que son constitucionales o no en función de las circunstancias fácticas. Y esas circunstancias fácticas tienen que ser invocadas y acreditadas por las partes, porque si no el juez no puede salir a suplir eso. Entonces, hay cargas de cumplimiento inexorable que corresponden a las partes, y la Corte lo dice esto. La DIO no releva a las partes de cumplir las condiciones postulatorias y probatorias referidas a los requisitos de admisibilidad y fundabilidad de sus planteos, porque la Corte no puede salir a suplir la ausencia de esas cosas. Sería demasiado ejercer ese poder. Entonces, es como que acá esto nos permite distinguir 4 situaciones, digo yo, ¿no? La parte puede tachar la constitucionalidad de ley y buscarla con o sin buenos argumentos, con o sin carga argumental, ¿no? La primera, tachar la inconstitucionalidad de la ley y buscar el resultado pretendido con o sin buena fundamentación, con o sin carga. Bueno, ahí ya no estamos en la DIO, estamos en el planteo clásico de inconstitucionalidad de una norma. La parte puede no decir que tacha la ley, pero sí buscar el resultado contrario a la ley. Sería una suerte de tacha implícita, si quieren ustedes. No está pedida en forma expresa, pero se está pidiendo el resultado que la ley obstruye. Entonces, de alguna manera está implícita la tacha. Y se cumple con la carga postulatoria. Ese es el típico caso donde iría la DIO, a mi gusto, limitado, cuando la tacha está implícita, no está pedida, pero está contenida porque la parte planteó todo. La tercera situación es cuando directamente la tacha no está hecha y no se pide, y ahí ya sería invasivo, sustitutivo de la parte lo que el juez hiciera en torno a ello. Y la cuarta posible, que es lo que resolvió el fallo en Ecotrans, creo yo, es cuando la parte acepta, no que no tacha, que lo hace implícitamente o que directamente no dice nada y guarda silencio, es que directamente acepta el régimen legal. Y en este último caso es imposible ejercerlo, porque si la parte se somete voluntariamente a un régimen legal, luego tiene cerrada la posibilidad de su tacha y mucho más lo tendrá el juzgador que tenga que intervenir. Salvo, podríamos decir, un salvo, que hubieran derechos indisponibles de orden público, cuestiones que pudieran trascender el interés de las partes, pero en los derechos disponibles, patrimoniales, etcétera, ahí no habría excusa para que el juez se entrometiera con un activismo desmedido en ese sentido. Así que ahí tenemos el segundo requisito, cumplimiento de cargas. Tercero, respetar la autonomía de la voluntad, que tiene que ver con esto, con decir, bueno, si la parte había aceptado la tarifa del 245 de la LCT y no apeló nada en relación a eso, y la Cámara interviene, ese es el caso Mansilla, por las dudas le digo de la Corte, el caso Mansilla, y no apela, y apela por otro motivo, no me acuerdo ahora cuál era, si la tasa de interés o qué cosa, y resulta que la Corte
que la Cámara agarra y dice, bueno, no, pero que ya que estamos, te declaro inconstitucional el tope, que te paguen más plata. Pero la Corte ahí la revoca, la Corte de la Nación, y dice, pero la alzada ha venido a conceder algo que el propio interesado había resignado. Ha traspuesto así el campo de actuación que es propio, sustituyéndose a la voluntad de una de las partes con la consecuente alteración del balance procesal en detrimento de la contraria. Este es el caso Mansilla, para mí me resulta muy importante. Hay otro Gómez en donde, ¿se acuerdan con el tema de la dolarización, el tema de la emergencia y demás? Gómez había aceptado que el crédito se le pagara en pesos y en vez de en dólares, que era la moneda originaria, apela por algún otro motivo, no me acuerdo si era interés también o demás, y la Cámara dice, no, ¿qué pesos? Vamos con los dólares, y tacha la inconstitucionalidad de la ley de especificación, cuando Gómez no había dicho nada de eso. Entonces, eso no es válido hacerlo a través de la invocación de la declaración de inconstitucionalidad de oficio. El cuarto punto, entonces venimos diciendo que haya competencia abierta, que haya cumplimiento de cargas por parte de los litigantes, que se respete la autonomía de la voluntad que se hubiera declarado, que las cuestiones sean de puro derecho. Es decir, claro, si hay cuestiones de hecho y prueba, ahí la tacha de invalidez va a estar dependiendo de que las partes aporten los hechos y las pruebas. El juez no puede salir a buscarlos. Quinto punto, que se respete el principio de congruencia. Claro, no puede introducirse, la DIO no puede ser excusa para violar las plataformas fáctica y jurídica del caso. No puede aprovecharse la DIO para desbordar los límites de la discusión con la que ha sido trabado el caso, porque, en definitiva, son las partes las que siguen definiendo cuál es el contenido de la pretensión y de la defensa, ¿no? El sexto, el tipo de interés comprometido, el sexto punto. El tipo de interés comprometido responde a la idea de decir, bueno, ¿qué estamos frente a un interés público o a un interés privado? Lo que está en juego a través de esta cuestión, de este proceso, ¿afecta a la comunidad, trasciende el interés de las partes y afecta al general? ¿O es una cuestión que interesa simplemente al actor o al demandado? ¿Y qué importancia tiene? Bueno, porque claro, si es un tema de interés privado, no tiene tanto sentido que el juez ejerza esa otra competencia excepcional. Si ya el control constitucional de leyes es la última ratio del ordenamiento jurídico, la DIO, o sea, el control de oficio, es el último recurso de la última ratio. Es decir, tiene que ser reservado como un bisturí súper excepcional, no como una tijera de podar que el juez pueda utilizar a discreción para sacarse las normas que no le gusten. El séptimo punto tiene que ver con la evidencia del vicio. Claro, cuanto más evidente el vicio puede dar más lugar a la DIO, cuanto más dependiente de una revelación, digámoslo así, más el lugar que corresponde a las partes. ¿Estamos? Sí. Ya, estamos en unos 5 minutitos, si te parece, unos 5 minutos. Llego perfecto porque estoy en el séptimo, voy al octavo vicio, al octavo punto, perdón. Se refiere a la disponibilidad de los derechos. Claro, cuanto más disponibles sean los derechos, esto se conecta con el interés privado, ¿no? Cuanto más disponibles sean los derechos patrimoniales, renunciables, que puedan decaer, abandonarse, consentirse, bueno, más hay que respetar la voluntad de las partes y menos injerencia debe tener el juez. El noveno es la preservación del derecho de defensa. Claro, esta idea de aplicar la DIO de sorpresa, sin aguabá, de prepo, sin haberle dado intervención previa a las partes para que pudieran pronunciarse sobre la validez de la norma o invalidez, etc., eso es una manera de asaltar a las partes con una imprevista decisión de la que no pudieron defenderse y es de algún modo violar el derecho de defensa. El último punto, el 10, y termino con una conclusión, el 10 es la oportunidad del ejercicio, es decir, el momento en el cual se ejerce. No es lo mismo ejercer la DIO en primera instancia o segunda instancia que hacerlo en los tribunales superiores, en donde ya no queda mucho margen de impugnación y recursos contra esa eventual decisión. De alguna manera, todo este decálogo de límites a la declaración de inconstitucionalidad de oficio están contenidos en el fallo Necotrans de la Corte
Si hubiera más tiempo lo podríamos conversar. Cierro con simplemente esto. Para que no haya un avance invasivo, para que no haya un activismo judicial desmedido, para que no haya un paternalismo impropio del juez en las causas, lo que puede hacer un juzgador en este tema y en cualquier otro es complementar la tarea de las partes, complementar la carga ya cumplida de las partes. Lo que no puede hacer es suplir enteramente la falta de cumplimiento de la carga, porque si hace eso, rompe el equilibrio del que estábamos hablando y transforma a la judicatura ya en el rol de buscador del conflicto en vez de el tercero imparcial que debe definir el pleito. Hay un fallo que lo quiero decir simplemente porque es ejemplificador también respecto a esto. Larramendi, la parte actora inicia el juicio contencioso, tenía 90 días para demandar y lo pone en el día 95 la demanda. Sin plantear nada más que, hola, acá está la demanda en el día 95. La demandada, bueno, frente a eso, y sobre la base del derecho de encontrarse casi liberada, porque si ya no fue enjuiciada en tiempo y forma, nace para la demandada el derecho de verse liberada de ese enjuiciamiento, opone una excepción de caducidad de la demanda, de la caducidad del plazo para demandar. Se defiende la actora de esa excepción y no dice nada más que cuestiones de días inhábiles, feriados, temas de almanaque. Resuelve el juez y dice, no es cierto, está dentro del 95, en el almanaque está todo bien, 95 días, y el artículo 18 dice que tiene que ser 90 días para demandar. Pero, adivinen qué, declaro la inconstitucionalidad del artículo 18. Entonces, ahí va la Cámara, y la Cámara dice, no, pero así no, porque cuando el juez, con la DIO, incide de forma tal que le da el triunfo, le cambia el lugar de triunfo a las partes, cuando pone el fundamento del triunfo de una de las partes, alterando la situación legal en la que se encontraba la otra, ahí quiebra su rol de tercero imparcial, ahí viola el derecho de defensa en juicio, ahí se excede jurisdiccionalmente de una competencia que es válida, pero no para este tipo de supuestos. Ese fallo llegó a la Corte y la Corte rechazó los recursos, así que quedó confirmado. Confirma la descalificación de la DIO. Cierro. Por regla general, son las partes las que tienen que hacer el planteo constitucional en la primera oportunidad que puedan, haciéndolo con sólido desarrollo argumental, como pide la Corte, con sólido desarrollo argumental, sabiendo que si son insuficientes sus planteos, probablemente le van a rechazar la tacha constitucional por la presunción de la constitucionalidad de las leyes y demás. Excepcionalmente, y esto significa que por regla general los jueces no debieran aplicar la DIO, en especial frente a conflictos de intereses privados, disponibles, cuando las propias partes no movieron sus cargas, etc. En forma muy excepcional, frente a derechos indisponibles, frente al orden público, cuando las partes sugirieron implícitamente una tacha, cuando plantearon sus agravios y demostraron la lesión respectiva, ahí sí cabe el espacio acotado de la DIO para que no se cometa una injusticia. Bueno, gracias. El audio. Dije todo eso y no estaba el audio. Muchísimas gracias, Leandro, por tu claridad, por tu disertación. Recordamos que va a haber preguntas al final de la disertación del profesor Balbín, seguramente en torno a este tema tan rico que has dado recién. Recordamos a los que están en el auditorio, a los que asisten, que a través del canal de YouTube pueden realizar en el chat pertinente las preguntas a cada uno de los disertantes, que luego serán seleccionadas, porque la cantidad de preguntas a veces
no entra en el espacio de tiempo que tenemos, y les transmitiremos esas preguntas a los disertantes para que puedan evacuarlas. Los dejo con la profesora, con la doctora Mardones, Luisa Mardones, de la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte, que nos acompaña y colabora con la organización de este evento, que va a ser la presentación del próximo disertante. Muchísimas gracias, gracias Leandro, gracias a todos y a todas. Continúa la doctora Mardones. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos al profesor Leonardo Saffi y a Amos Grajales por esta participación. Y pasamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Balbín, el cual le agradecemos su participación en estos encuentros que estamos realizando. Y si usted me permite, doctor, vamos a leer una breve hoja de ruta de todas las participaciones que usted tiene. Bueno, el doctor Carlos Balbín es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Profesor titular regular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de posgrado en las universidades de Buenos Aires, Austral, de San Andrés, Libre de Colombia, de Barcelona, Perugia, Católica del Perú y Nápoles II. Director de la Maestría de la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública y del Centro de Estudios sobre la Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ex fiscal general adjunto en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires y ex procurador del Tesoro de la Nación. Juez de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo de la Ciudad de Buenos Aires y ha obtenido el premio CONEX de platino en el año 2016. No sé, Carlos, si usted está ahí. Tendría que habilitar el doctor su cámara y su micrófono. Está acá conectado con nosotros. Perfecto. ¿Me escuchan? Luisa, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto. Okay, lo único que nos falta es la cámara. Tal cual, conecté el micrófono, pero no puedo conectar o desconectar la cámara. Bien, a ver, no sé si Camilo o Fernando lo pueden ayudar. Lo que podríamos hacer, doctores, Dale. le pedimos si por favor puede salir de la sala y volver a ingresar. Le pedimos disculpas a todos los asistentes. Correcto. Tengo cierta duda de irme y no volver, pero... No, vaya tranquilo. Volvemos. Bueno, muy bien. Entonces corto. Bueno, si le parece, mientras tanto... Enseguida retomamos, claro. No sé, Leandro, si estás ahí. Sí, aquí estoy. Si te parece, mientras tanto podemos al menos hacer una pregunta y cuando entre el doctor Carlos Balbín, bueno, Luisa, retomamos con su Luisa, disculpame, pido disculpas a sí. todos los presentes, pero no logro habilitar la cámara. Obviamente que es por torpeza propia, pero no logro habilitar la cámara, a pesar de haber salido. Seguramente... Doctor, buenas tardes. Acá Fernando. Hola, buenas tardes. Fernando. De la parte técnica lo saluda. Vamos a hacer un repasito rapidísimo. En estos Dale. 3 puntitos que dicen más acciones, la primera opción dice configuración de dispositivo. Ok, mostrar configuración de dispositivo, ok. Exacto. Dispositivo en la pantalla que le despliega a la derecha, cámara, bien. abajo. Bien. Despliegue y clique la que le aparezca. Ahí lo cliqué, pero... A ver. Si es una cámara USB, puede probar desconectarla y volverla a conectar también. Clicleo, pido disculpas a todos, pero clicleo y no logro desconectarla. ¿Es una cámara USB o integrada? No sé contestar con certeza, pero supongo que es integrada. Bárbaro. Debería aparecerle en este menú que desplegamos, en la opción de cámara. Sí. Dispositivo de video USB. Ese es el que le aparece, entonces es una cámara USB que tendría que desconectar y volver a conectar.
El punto es cómo desconecto y vuelvo a conectarla, ¿no? Desde el cablecito A ver. USB. Si le parece, Fernando, ¿no? Sí, si querés sí, sí. seguir Pero- asistiendo al doctor y Perfecto, mientras y- podemos continuar con las preguntas a Leonardo, si les parece, y así vamos sumando tiempo para que el doctor pueda solucionar. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, Leandro, de vuelta te convocamos. Gracias. No, por favor, no hay problema. Bueno, hay varias preguntas que se fueron realizando. La primera, en realidad apela a ver si usted puede profundizar la opinión acerca del valor que tiene el Iura Novit Curia en el control de constitucionalidad de las leyes. Bien. Ese punto fue abordado por la Corte de la Nación y por la Corte de la Provincia. La Corte de la Nación, hay un voto muy interesante, a mi manera de ver, en disidencia de Molineux O'Connor en el fallo Milde Pereira, que recomiendo leer porque allí Molineux, el juez, lo que hacía era justamente rebatir todas las objeciones que tradicionalmente se ponían, o mejor dicho, que en Milde Pereira hicieron para que el control pudiera habilitarse de oficio. Y ahí lo que se dice es esto, a ver si lo puedo sintetizar. Y lo mismo hace ahora el doctor Soria, quiero decirlo, en el voto del fallo Necotrans que había mencionado de la Corte de Provincia. Se distingue, por decirlo de alguna manera, lo que es la aplicación de una ley vigente, Me voy. eso sería el Iura Novit Curia, de lo que significa la abrogación de una ley aplicable. A ver si se entiende la diferencia. El Iura Novit Curia permite seleccionar horizontalmente dentro del ordenamiento jurídico cuál es la norma que mejor aplica a la pretensión, a la defensa que invocaron las partes. Y entonces ahí el juez tiene esa prerrogativa de hacerlo, incluso corrigiendo, supliendo el error que hubieran cometido las partes. Esa es la versión tradicional de Iura Novit Curia. El asunto es que cuando tacha la invalidez de una norma, el juez no procede de esa manera corriente. No es asimilable la elección de una norma entre dos normas válidas y vigentes del ordenamiento. Esa tarea no es exactamente asimilable, que es en sede horizontal y siempre con respeto de las postulaciones de las partes y de la forma en que quedó trabada la litis, porque la Corte de la Nación siempre ha dicho que el Iura Novit Curia no puede ser excusa para introducir cuestiones que las partes no plantearon. Esa situación es una cosa. Y otra distinta es que el juez a nivel vertical, a mi manera de ver, yo pienso esto, sé que hay corrientes que dicen, no, forma parte todo del Iura Novit Curia, el juez puede, como elige una norma, puede tachar también y elegir la norma superior, etc. Mi manera de ver es que esta otra cuestión, a saber, la DIO, la tacha de inconstitucionalidad de la norma, no es equivalente a la versión anterior del Iura Novit Curia. Esta es mucho más agresiva, menos inofensiva, más sorpresiva y supone abrogar una ley vigente, abrogar una ley en la que la parte depositó la confianza de su defensa o de su pretensión. Esa tarea es extraordinaria y en esa tarea puede llegar a introducir cuestiones que las propias partes no pusieron, y ahí es donde se viola eventualmente también el Iura Novit Curia, aún con el control constitucional que se hiciera. Perfecto. Y bueno, ya que ha nombrado tantas veces el fallo Fisco contra Necotrans, acá le consultan si puede precisar los puntos que a su juicio son los más salientes de aquel precedente de la Suprema Corte. Bueno, los hechos del fallo Necotrans, sabrán ustedes, era una ejecución fiscal en donde la empresa contesta, opone excepción de prescripción, entre otras, pero cita, como fundamento de su defensa de prescripción, cita la norma del Código Fiscal que establece un plazo en donde no estaba prescripto el crédito, ¿no? Cita una norma del Código Fiscal, de alguna manera fundando su defensa en ese régimen legal. El juez de primera instancia rechaza la excepción, se apela y la Cámara de oficio
tacha. Ahí está, perfecto, Bueno, ahí está perfecto. el doctor. Bueno, mil gracias. Balbín, no sé si continúo. Abrazo. Sí, si quieres cerrar la idea, si nos quedan Bueno, los puntos salientes de Necotrans, y luego seguimos con doctor. Obvio, sí. Y la Cámara tacha de oficio, entonces, el Código Fiscal que la propia parte demandada había aceptado como fundamento de su defensa, es decir, la ley que había puesto a la base de su ejercicio defensivo, la Cámara de oficio la tacha diciendo que había jurisprudencia de la Corte, el caso era Filcrosa, que descalificaba ya esa norma del Código Fiscal. Este asunto llega a la Corte de la provincia y ahí se produce un confronto de ideas muy enriquecedor, muy inteligente entre Eduardo de Lázari, el querido Eduardo de Lázari, y el doctor Soria, en donde Eduardo de Lázari consideró que estaba bien ejercido la DIO en ese caso, porque de alguna manera había jurisprudencia de la Corte que ya evidenciaba una posición de invalidez normativa, y entendió de Lázari que el solo hecho de que la parte hubiera dicho opongo prescripción ya era suficiente para que la judicatura pudiera proceder tachando la norma. En cambio, el doctor Soria consideró que había habido un exceso del ejercicio de la DIO, porque, bueno, y ahí empieza a desarrollar todos los puntos un poco que estuvimos viendo, porque a su criterio la parte demandada había aceptado el régimen normativo, una suerte de sujeción voluntaria a un régimen legal que impide su tacha posterior por parte del propio interesado, porque eran derechos disponibles, porque eran derechos patrimoniales, porque no estaba el orden público en juego, porque la sola circunstancia de que haya jurisprudencia sobre adversa a la ley no habilita la DIO sin contemplar cuál fue la actitud de la parte en el proceso, que bien pudo no tachar la norma y aceptarla, y en tal caso queda inhibida la competencia oficiosa a ese respecto. Bueno, lo importante del fallo, además de leerlo, que lo recomiendo porque es enriquecedor, es que en definitiva todos los jueces, creo yo, quedaron coincidiendo en el hecho de que deben existir límites a la DIO, deben existir límites a la declaración de inconstitucionalidad de oficio, en teoría, aunque no hayan estado de acuerdo que en ese caso concreto fueran enteramente aplicables todos ellos. Perdón, doctor Balbín, dejo la No, palabra. al contrario, no. Muchísimas gracias, Leandro, por tu disposición. Y bueno, ahora sí pasamos al doctor Carlos Balbín, que nos va a comentar sobre la tutela judicial de los derechos de incidencia colectiva en el proceso administrativo. Resuelto los problemas, doctor, le doy el pase a usted. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok. No, muchas gracias por la presentación, por la invitación, especialmente al doctor Soria y a quienes han organizado estas nuevas jornadas para discutir y reflexionar sobre temas de derecho y más particularmente de derecho administrativo. Coincido con el doctor Safi en relación al valor de la sentencia que acaba de escribir de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, pero quisiera detenerme en un concepto que él mencionó en el desarrollo de su excelente exposición, y es el del activismo judicial. El tema que nos convoca en este punto es el análisis de los procesos de incidencia colectiva y obviamente los derechos de incidencia colectiva. Y para intentar comprenderlo, creo que un punto posible de partida y de aproximación al tema es justamente el del activismo judicial, porque debemos en verdad preguntarnos cuál es el papel de los jueces en el contexto del principio de la división de poderes. En otras palabras, cómo interpretar la división de poderes, no solo desde una perspectiva histórica o constitucional de 1853, 1860, sino en el marco y el contexto constitucional actual, cómo interpretar la división de poderes. Porque uno de los puntos, creo, que introdujimos en la reforma de 1994, el amparo colectivo, es decir, los procesos de incidencia colectiva, creo que cuestionan el principio de división de poderes, o al menos cómo nosotros hemos interpretado históricamente este principio de división de poderes. Por otro lado, me propongo lo siguiente. En primer lugar, intentar describir cómo es el sistema tradicional,
pocas palabras, de control judicial, primer punto. Segundo punto, cómo evoluciona ese modelo tradicional de control judicial sobre las decisiones estatales. Y tercero, cómo es el modelo actual, que como describí anteriormente, nace en la reforma de 1994, y a ello debemos sumar precedentes judiciales e interpretaciones sobre cómo es el modelo justamente en términos de control de los jueces sobre el poder legislativo, pero particularmente el poder ejecutivo. Yo creo que, adelanto, este modelo actual nos lleva a un escenario en el cual el juez no solo controla políticas públicas o, en su caso, cómo se ejecuta la política pública por el poder ejecutivo, sino además diseña políticas públicas y además los propios jueces ejecutan esas políticas públicas diseñadas a través de sus propias sentencias. Para analizarlo e intentar colocarlo en un cauce o en una matriz jurídicamente racional, creo que debemos intentar un desarrollo histórico. Por tanto, vuelvo al primer punto de este relato, que es la descripción del sistema tradicional. En ese sistema tradicional, los jueces, como todos sabemos, controlan a la administración pública, pero comienzan a construirse límites en el ejercicio de ese poder de control por parte del juez. Y ese límite básicamente es el proceso judicial. El proceso judicial en términos básicamente de acceso al proceso judicial, y es allí cuando se crea el concepto de caso judicial. El juez controla, pero controla solo cuando se presenta ante él un caso judicial. Y el aspecto, creo, más relevante en la descripción de este proceso judicial es que el juez decide con alcances relativos y no absolutos. En otras palabras, en el modelo constitucional histórico nuestro, el juez controla, pero controla con límites, y quizás el límite más importante en el ejercicio de ese poder de control es el concepto de caso judicial y, en este aspecto puntual, el alcance limitado de las sentencias de los jueces. Y además, añado otro punto, que es el perfil de los jueces. Los jueces en la Argentina no formamos en derecho. Los jueces no estudiamos sociología, psicología, economía. Los jueces, básicamente a través de nuestras facultades de derecho, nos dedicamos solo al análisis del derecho, y eso es razonable en este marco tradicional que he descrito anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre luego? Yo creo que tras ello se presenta un periodo que llamaría de transición, en el cual comienza de alguna manera a profundizarse el control por parte de los jueces. Y eso se debe, creo, a dos puntos. El primero es que el juez comienza a controlar el ejercicio del poder discrecional, cuando históricamente, como ya sabemos, los jueces controlaban el ejercicio del poder reglado, pero se extiende el control justamente al poder discrecional. Este es un punto, creo, importante que marca este periodo que yo llamo de transición. Y el otro punto, que se profundiza obviamente luego de la reforma del 94, es la judicialización de los derechos sociales. Cuando yo estudiaba Derecho en la década del 80 del siglo pasado, en la Facultad del Derecho, nos explicaban que es necesario distinguir entre un derecho individual y los derechos sociales, porque el derecho individual es operativo, en cambio los derechos sociales son simplemente un programa de gobierno, y por tanto no cabe exigir su judicialización. Pero, insisto, en este periodo de transición hasta 1994, yo introduciría estos dos puntos. Por un lado, el juez comienza a controlar poder discrecional, y por el otro, comienza poco a poco a judicializarse los derechos sociales. Tercer periodo, que es el que nace marcadamente tras la reforma de 1994. A partir de ahí, el juez va a controlar, obviamente, derechos individuales, pero también discrecionalidad más derechos sociales. Y creo que hay que añadir en este periodo otros puntos, como por ejemplo el control de constitucionalidad. Obviamente que esto nace desde el año 1853 o fines del siglo XIX, pero quiero agregarlo acá porque todas estas piezas nos van a permitir construir un rompecabezas ininteligible
que es justamente el proceso de incidencia colectiva. Y este proceso se va construyendo con piezas en términos históricos, como ya mencioné, hasta la irrupción de la reforma de 1994. Por tanto, quiero intentar reconstruir en este tercer periodo ese rompecabezas, y las piezas centrales a ese efecto son, por un lado, los derechos individuales, los derechos sociales, el control de constitucionalidad, como decía el colega, el control de oficio de la constitucionalidad, más el control de convencionalidad. En ese contexto vamos a sumar los derechos colectivos, es decir, quizás el desafío es cómo en ese cuadro, en esa matriz que está compuesta por todas estas piezas que se fueron añadiendo históricamente, pero no quizás de un modo sistemático, cómo incorporar la última pieza en este rompecabezas desordenado, que es el derecho de incidencia colectiva y, por tanto, su lado procesal, es decir, el proceso contencioso administrativo o proceso de incidencia colectiva. Para poder rearmar y sobre todo hilar este rompecabezas, debo decir que los jueces en ese contexto ejercen un poder mucho mayor. En otras palabras, un juez aquí en Argentina ejerce un control de la decisión estatal desde la perspectiva de los derechos individuales, derechos sociales, derechos de incidencia colectiva, controla el poder reglado más el poder discrecional, y además ejerce cualquier juez un control de constitucionalidad y además de convencionalidad de oficio. Todo esto muestra, en definitiva, y nos lleva a definir al juez como decisor en términos de políticas públicas y de ejecución de esas políticas públicas. Pero vuelvo a la última pieza, que es quizás la más compleja y que termina de alguna manera de desbordar ese rompecabezas al cual me referí anteriormente. Primero, el punto que debiéramos plantear y reflexionar. ¿Qué es un bien colectivo? Nosotros sabemos que es un bien individual o un bien social, o un derecho individual, un derecho social. Pero ahora vamos a incorporar otro concepto, que es el de los bienes colectivos. ¿Qué es un bien colectivo? Para intentar dar una respuesta, nosotros recurrimos obviamente al propio texto constitucional, y el constituyente ha definido ciertos bienes colectivos, como por ejemplo la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, la defensa de la competencia, las cuestiones ambientales, pero a la vez el propio texto de la Constitución dice y otros derechos de incidencia colectiva, de modo que el dilema es tratar de dilucidar cuáles son esos otros derechos colectivos, porque además advirtamos que en este contexto el juez, que va a hacer uso de todas las piezas que ya describí, incorpora otro punto, y es el efecto absoluto de las sentencias. En estos bienes colectivos y procesos colectivos, que son aquellos que cobijan justamente a los bienes colectivos, el juez decide, y decide con alcance absoluto y no con alcance relativo. Entonces, ¿qué es un bien colectivo? La salud es evidentemente un bien individual, un derecho individual o quizás un derecho social. No quiero detenerme en la clasificación de los derechos en términos de primera, segunda, tercera o quizás cuarta generación, sino hacer un contraste entre esos derechos y los derechos colectivos. Pero evidentemente el ambiente es el ejemplo arquetípico de un bien colectivo. Podríamos añadir otro ya mencionado que incorporó el convencional, como es el derecho de usuarios y consumidores. Me pregunto entonces si la salud pública es un derecho colectivo o no, o la educación pública o las finanzas públicas, si estos constituyen o no constituyen bienes colectivos. Este es el primer dilema que uno debe resolver o dilucidar. Si uno recurre a los textos normativos, más allá de la Constitución a nivel federal, no existe una ley regulatoria de los derechos colectivos o de los procesos judiciales colectivos. Con lo cual, allí no vamos a encontrar respuesta. Podríamos luego repasar la doctrina de la Corte Suprema, más allá del caso Alavi, de cómo la Corte crea una teoría dogmática de procesos colectivos. En el caso Alavi, allí no se define qué es un bien colectivo.
Sí se definen claramente, como ya sabemos, los procesos colectivos, el derecho, esto sí quiero marcarlo, en términos de Corte Suprema, los derechos individuales, clásicos, por un lado, los derechos colectivos que recaen sobre objeto colectivo como el ambiente, y una tercera categoría curiosa que es derechos individuales, pero derechos individuales que sumados constituyen, si se dan ciertas condiciones, un derecho colectivo y por tanto se incorporan en el contexto de un proceso colectivo. Insisto, entonces, según la Corte, distinguimos entre un derecho individual, entre un derecho colectivo, propiamente colectivo, porque recae sobre un bien indivisible, por tanto colectivo, y por último, derechos individuales iguales a los de la primera categoría, pero que cuando se cumplen ciertas condiciones que describe la Corte y todos conocemos, es posible discutirlos a través de un proceso colectivo y en tal caso, al igual que en el anterior, el efecto de la sentencia es absoluto y no relativo. Pero la Corte, tanto en el caso Alavi como en los precedentes posteriores a Alavi, no avanza, según mi criterio, en la definición de un bien colectivo. El otro punto crítico es la definición de los sujetos legitimados. ¿Quiénes son los titulares de esos bienes colectivos? Vuelvo de todas maneras para intentar cerrar el punto y luego quizás abrir el debate. Desde mi mirada, la salud pública es un bien colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución. La educación pública es también un bien colectivo. Aclaro una cuestión que creo importante, básica, y es que un proceso colectivo y un bien colectivo no es meramente una suma de bienes individuales o de debate judicial, procesal, de una suma de intereses o derechos individuales, ni siquiera sociales. Tengamos presente que un derecho social se puede discutir por sí, igual que un derecho individual. Pero aquí no estamos discutiendo una suma de derechos individuales o en su caso derechos sociales, sino que estamos intentando aprender un objeto diverso que es justamente el bien colectivo. No se trata de la salud como derecho individual o en su caso derecho social o la vivienda como derecho social, sino un bien colectivo. El bien colectivo no es simplemente aquel que anuda intereses individuales, sino que representa otro interés, que es justamente un interés que trasciende esas parcialidades y se conforma como un bien plural o colectivo. Segundo punto crítico en relación a este concepto, los sujetos legitimados. ¿Quién está legitimado para ello? La Constitución también nos ayuda en parte a definir los sujetos legitimados cuando nos habla de las asociaciones, el defensor del pueblo y el afectado. Pero obviamente cuando nosotros nos acercamos a este tercer punto, que es el del afectado, se abre una ventana fuerte de crítica y discusión respecto a los sujetos afectados. En definitiva, yo creo que los tres están legitimados, tanto el sujeto afectado para mí, y en parte está dicho creo por la Corte, depende cómo uno interprete los precedentes de Corte, el afectado es aquel que es titular de un derecho individual, pero a su vez también es capaz o está habilitado para representar el interés de todos, es decir, de bienes colectivos. No cualquiera puede presentarse en términos de actor en un proceso colectivo, sino aquel que a su vez pueda sumar al interés colectivo un interés propio e individual. El punto relevante, lo remarco, es que los efectos son absolutos y no relativos. En otras palabras, un proceso colectivo es un proceso en el cual discutimos políticas públicas. Por eso me parece que el punto de partida es justamente un debate más profundo sobre el activismo judicial. ¿Cuál es el papel de los jueces en el sistema democrático y más particularmente en el diseño institucional de nuestra Constitución? Incorporar el proceso colectivo supone una definición previa del papel o el rol de los jueces en el modelo institucional. Entonces, el proceso colectivo, definido en los términos en que propongo, los bienes colectivos más los sujetos legitimados, nos lleva, y más aún, cuando esta pieza la vamos a colocar en el rompecabezas que intenté describir antes,
yo estoy incorporando un proceso colectivo, sujetos legitimados amplios, bienes públicos colectivos y no meramente individuales o suma de bienes individuales, en un rompecabezas en el cual el juez ya ejerce un control de constitucionalidad de oficio, control de convencionalidad de oficio, control de la discrecionalidad estatal y además judicializamos los derechos sociales. En ese marco de ese rompecabezas voy a incorporar una pieza más que es el proceso colectivo. ¿Cómo se rearma este rompecabezas? Es muy complejo. Yo creo que la Corte en un primer tiempo, y sobre todo a partir del caso Alavi, ha intentado marcar una distinción. ¿Cuál es, según mi interpretación de esos textos judiciales, la mirada de la Corte? La distinción entre derechos colectivos con impacto económico y derechos colectivos sin impacto económico. Alavi es claramente un ejemplo de derecho colectivo sin impacto económico, pero cuando yo comienzo a discutir vivienda pública, salud pública o educación pública, es evidente que allí el impacto económico es mayor. En cualquier caso, debo señalar que las decisiones judiciales tienen un lado económico e impactan en la economía y en el presupuesto estatal, pero evidentemente no es igual cómo va a impactar el caso Alavi que si por caso la Corte resolviese que el Estado debe actualizar las jubilaciones de todos los jubilados y pensionados de la Argentina conforme el criterio de la propia Corte en el caso Badaro 1 y Badaro 2. Esto evidentemente nos lleva nuevamente a la definición de políticas públicas y al activismo judicial. Quiero agregar otro punto conflictivo en este rompecabezas evidentemente confuso y conflictivo. Y es así porque no existe una hilación en el armado de estas piezas, sino que son piezas, creo yo, que se han ido sumando espasmódicamente en el diseño y la construcción institucional de nuestro país hasta 1994. Dos puntos críticos más. En primer término, seguimos trabajando con procesos judiciales propios del primer modelo. Cuando inicié esta conversación, intenté describir arbitrariamente, como cualquier otra, tres tiempos. El primer tiempo histórico en cuanto al control judicial, luego el segundo tiempo y el tercer tiempo, o el tercer periodo, para no confundir con el libro de Macri. El primer periodo, el segundo periodo y el tercer periodo. El tercer periodo es claramente distinto al primer periodo porque desborda el papel de los jueces. Pero curiosamente, o de modo paradójico, seguimos trabajando con los procesos propios del primer periodo. Cuando uno lee el Código Procesal, civil y comercial, ese modelo procesal es propio del primer periodo. Sin embargo, los jueces ahora controlamos, como ya dije, y repito, con un poder mucho mayor, la discrecionalidad del poder en términos de derecho individual, derecho social, derecho colectivo, más discrecionalidad, con un modelo propio del primer periodo. Este es un aspecto crítico porque una vez que nosotros decidamos incorporar el proceso colectivo, debiéramos construir o reconstruir un proceso judicial distinto, porque evidentemente aquí no estamos discutiendo derechos individuales, ni siquiera derechos individuales, derechos sociales, perdón, sino derechos colectivos y bienes colectivos, con lo cual necesitamos un proceso distinto para discutir estos procesos colectivos. Porque además, si nosotros vamos a transferir en parte el diseño de política pública al Poder Judicial, entonces tenemos que llevar al Poder Judicial los puntos virtuosos del modelo democrático y del debate en el Congreso. Es decir, el Congreso es, creo yo, el poder central porque es el que diseña políticas públicas a través de la participación de mayorías y minorías con debate público. Si yo traslado en parte esa decisión desde el Congreso al Poder Judicial, entonces tengo que crear un proceso en el Poder Judicial que incorpore la participación, la fuerte participación, la apertura de ese proceso a todos los interesados y además un debate público que no es el debate propio de los procesos judiciales. Y el otro punto que me parece también muy importante en términos de reflexión es que
Si yo le voy a atribuir a un juez la potestad de definir política pública a través de estos procesos colectivos, entonces el juez debe ser un sujeto formado no solo en el derecho, sino además con un conocimiento interdisciplinario para poder no solo diseñar, sino incluso juzgar una política pública. Por caso, cuando los jueces analizan tarifas o los cuadros tarifarios, me pregunto cuál es la formación de un juez y cuáles son las herramientas de que dispone un juez para poder analizar más allá de cuestiones procedimentales o la competencia e incompetencia del órgano, para discutir y analizar la razonabilidad o la proporcionalidad de un cuadro tarifario. Para eso yo necesito otras herramientas y particularmente la mirada económica para hacer un análisis jurídico de la razonabilidad o proporcionalidad, por ejemplo, de un cuadro tarifario. En síntesis, podríamos avanzar. Hay un punto que sí quisiera concluir antes de cerrar esta disertación. Dije antes que la Corte, tras Alavi, intentó distinguir, creo, entre los derechos colectivos con impacto económico y derechos colectivos sin impacto económico, aunque luego la Corte, en precedentes posteriores, dijo que no debiéramos hacer esta distinción en términos de procesos colectivos. ¿Cómo en definitiva, se reconduce este cuadro y cómo es posible armar ese rompecabezas al cual me referí anteriormente? Es muy difícil decirlo porque cuando uno analiza fallos de corte, hay ciertos fallos que avanzan y otros que no, aún en iguales circunstancias. Por tanto, a mí me parece que este es uno de los temas centrales del derecho actual, es el desafío quizás más fuerte, e insisto, para poder intentar reconstruir este modelo e incorporar en él los procesos colectivos, debemos debatir no solo las cuestiones puntuales, por ejemplo, el costo de los peritajes en un proceso colectivo o cómo se conforma el grupo actor en dichos procesos o cómo se notifica a los actores o posibles actores en el marco de un proceso colectivo. Evidentemente esto es importante en términos procesales, pero para poder llegar a ese punto primero debemos discutir, insisto una vez más, cuál es el papel de los jueces y luego modelar estos procesos colectivos. Cierro. Cuando uno lee las sentencias de corte, los jueces de la Corte y los jueces en general, aun cuando resolvemos procesos colectivos en el marco de procesos colectivos, ejemplos conocidos por todos, como el caso Mendoza o tantos otros, los jueces advertimos que no diseñamos políticas públicas, que eso es impropio del Poder Judicial, de acuerdo al principio de división de poderes, que los jueces solos nos limitamos a salvaguardar los derechos y desde esa perspectiva de los derechos nos introducimos tímidamente en el diseño de las políticas públicas. Yo creo que no es así. Cuando uno lee fallos como Mendoza, yo creo que la Corte, más allá de su razonabilidad o no, está diseñando una política pública. Mendoza es aún más curioso porque cuando uno lee no solo el fallo principal en el caso Mendoza, sino las decisiones posteriores de la Corte, estas últimas marcan una ejecución de la política pública, no solo el diseño a partir del primer fallo del caso Mendoza, sino en los posteriores cómo se ejecuta. Yo, de hecho, participé en una audiencia en la que se discutía justamente la ejecución de la sentencia en el caso Mendoza y ahí se advertía claramente, uno puede incluso consultarlas en la página de la Corte, las audiencias al respecto, cómo los jueces no solo diseñan política, sino se dedican a ejecutar esa política pública diseñada a través de sus propias sentencias. Pero los jueces decimos que nosotros no diseñamos políticas públicas. Creo que en la medida en que incorporamos procesos colectivos, aun cuando lo hacemos de un modo desordenado y en una construcción o en un rompecabezas
caóticos. En ese contexto, los jueces empezamos a diseñar políticas públicas, más allá de que reafirmemos que ello no es así. Por eso, insisto, creo que es uno de los temas centrales de construcción en el derecho actual y tenemos que debatirlo y comenzar a debatir fundamentalmente a partir de la división de poderes y cuál es el papel de los jueces en ese contexto. Muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a pasar a las preguntas. Bueno, algunas Leandro ya nos ha dado su respuesta. Si le parece, doctor Balbín, retomando un poco esta última idea, sobre todo, que expuso, bueno, hay una primera pregunta que pregunta si usted podría profundizar, en su opinión, acerca de qué resguardos deberían adoptarse para que una sentencia de alcance colectivo no importe un desequilibrio en la separación de poderes, sobre todo cuando el caso colectivo se enjuician omisiones estatales. A ver, bueno, primero gracias por la pregunta. Una aclaración, que es la siguiente. Estos procesos colectivos crean una dificultad mayúscula en cuanto a la ejecución de las sentencias. Si yo tuviese que explicar hace 30 años atrás las dificultades para acceder a la justicia, estas se centraban básicamente en el concepto de caso judicial y en la legitimación. En el modelo actual, el punto crítico creo no está centrado en el acceso a la justicia, sino en la ejecución de las sentencias. Por ejemplo, en la ciudad yo dicté una sentencia en la Cámara en el año 2003, creo, por la cual condenamos al gobierno de la ciudad a colocar paneles acústicos en el trazado de las autopistas de la ciudad de Buenos Aires. No era un caso individual, porque de ser así hubiésemos ordenado que se colocase el panel acústico lindante a la vivienda del actor. Pero como se presentó en términos de proceso colectivo, sentencia con efectos absolutos, coloque entonces paneles en todo el trazado de la autopista. En el año 2021, yo los invito a recorrer las autopistas que atraviesan la ciudad de Buenos Aires y a descubrir un panel. No existe un solo panel. Entonces, el problema, más allá de que la sentencia quizás es arbitraria, no, es otro debate, el punto, o el caso Mendoza que ya mencionamos anteriormente, el punto ahora es cómo se ejecutan las sentencias y en general cómo se resuelve este entuerto, justamente a través de la no ejecución de las sentencias. O los jueces no dictan sentencias, el caso de defensor del pueblo reclamando ante la Corte por la actualización de los saberes de todos los jubilados y pensionados de nuestro país, no deciden o deciden y luego la sentencia no se ejecuta. Así es como termina de armarse ese rompecabezas. Punto uno. Punto número dos, más puntualmente en relación a la pregunta. Es muy complejo porque si nosotros aceptamos procesos colectivos en los cuales se discuten no solo decisiones estatales, como plantea el colega, sino omisiones estatales, evidentemente en ese punto estamos admitiendo que el juez diseñe política pública. Es verdad, como dije antes, que los jueces en general decimos, yo no analizo política pública, sino lesión de derechos. Pero a través de esa puerta, lesión de derechos, me introduzco, obviamente, en el diseño de la política pública. ¿Cómo resolverlo? Creo que desde una perspectiva constitucional, no simplemente procesal, pero debiera aceptarse que los jueces controlen y que en ciertos casos incluso el juez diseñe política pública. Ahora, no el juez ni tampoco el proceso tal como nosotros lo hemos construido. Es necesario pensar otro proceso y otros jueces para poder intervenir en estos casos de alta complejidad. Y además, un diálogo también fuerte entre Poder Judicial y los otros poderes. En otros modelos, por ejemplo, en el trámite puntual de ejecución de sentencias, se incorporan mesas de diálogo u otros mecanismos en los cuales se desarrolla un diálogo, creo, constructivo entre el Poder Judicial,
las partes del proceso y particularmente el Estado, que si fuese condenado es quien tiene que ejecutar esa política pública. Insisto, yo creo que debiera hacerse a través de una regulación legislativa y en el contexto de esa regulación legislativa pensar otro perfil de juez, otro proceso e introducir en ese proceso, como dije anteriormente, primero una participación mucho mayor de interesados y en segundo lugar el debate público y no cerrado. Cierro e insisto, mesas de diálogos en trámites de ejecución de sentencia creo que es razonable, pero insisto, es necesario pensar otro proceso. Claro. Y bueno, y quizás con esto último y este estado de situación que describió, hay una pregunta, ¿no es cierto?, que plantea si podría promoverse con mediano pronóstico de efectividad un proceso colectivo en procura del acceso a la vivienda digna en favor de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires que carecen de ella, ¿no es cierto? En términos teóricos, sí. Si yo analizo, en términos teóricos, si yo parto del texto constitucional e incorporo como un bien colectivo la vivienda, no solo individual, porque aclaro, cuando la Corte resuelve el caso Kiesbert o Quispe de acceso a la vivienda, es un caso paradigmático de judicialización de un derecho social, pero en un caso individual, porque solo comprende a Quispe, solo comprende a Quispe. Incluso es muy interesante el caso Quispe en relación a la pregunta, porque cuando uno analiza los otros casos Quispe, que son muchos, la mayoría de ellos no llegó a la Corte. No llega a la Corte básicamente porque se rechazan en términos del artículo 280 del Código Procesal, ¿de acuerdo? O las circunstancias son diversas o el recorrido procesal de las causas es distinto y por tanto no llegan a la Corte. Con lo cual uno tendría que hacer un cuadro, construir un cuadro y en ese cuadro distinguir el caso Quispe de los otros casos en términos fácticos iguales a Quispe, pero con una respuesta judicial distinta al caso anterior. Cuando yo ingreso al Poder Judicial y al sistema judicial a través de casos individuales, el escenario es este, Quispe versus otros Quispe. En cambio, cuando yo ingreso con un proceso colectivo, es más igualitario. Ahora, ¿eso es posible? Si yo leo la Constitución, insisto, incorpora la vivienda como un bien colectivo, es posible. Pero evidentemente, si así fuese, el juez que resuelva, o la propia Corte en última instancia, está diseñando una política pública, que es la política pública de vivienda. Y es verdad que ahí se plantea un punto crítico, y es que el juez cuando define como el proceso es el proceso de 100 años atrás, sigue definiendo el caso puntual. Dudo también cómo crear un proceso judicial en el cual puedan introducirse otras miradas. ¿A qué me refiero? Si se presenta un grupo desfavorecido solicitándole vivienda al juez, el juez le reconoce su derecho, pero en el marco de ese proceso no se discute el derecho de otros al acceso a la vivienda y quizás otros que se encuentren en una situación aún más desfavorecida que aquellos que iniciaron un proceso judicial colectivo en términos de grupo. Entonces, en un proceso judicial, y tal como nosotros visibilizamos el proceso judicial, se discute el caso del grupo A en derecho de acceso a la vivienda, pero no el del grupo B o C, que aún quizás se encuentre en una situación más crítica o desfavorecida que el grupo A. El proceso actual no permite esa mirada por parte del juez y por tanto quizás la decisión en el caso A es razonable, pero no razonable si yo la observo desde la perspectiva de B o desde la perspectiva de C. Pero también señalo que en la Argentina, y sobre todo a partir de la pobreza estructural, existe una negación de derechos básicos. La pobreza misma es la mayor negación de derechos. Y cuando existe esa vulneración de derechos, el juez, aun cuando decida el caso A sin observar B o C, es una decisión justa porque está dentro del umbral mínimo. Concepto que la Corte entre nosotros desarrolla en Quispe. Cuando está por debajo del umbral mínimo, aun cuando yo en el proceso judicial solo discuta el derecho de A y no tenga presente por las características del proceso el interés de B o C,
como me encuentro debajo del umbral mínimo, esa decisión es razonable, porque todos, y de acuerdo al marco constitucional, debiéramos incorporarnos en términos de umbrales mínimos en el ejercicio de nuestros derechos. Cierro. El caso que pregunta obviamente es paradigmático. Si se presentan todos los vecinos de determinada condición, no pueden acceder a la vivienda y reclaman que el juez en términos colectivos garantice el derecho a la vivienda. En la práctica es casi impensado cómo podría resolver el juez. Pero yo creo que si nosotros pensamos un marco regulatorio distinto, es posible darle un cauce más racional. Y además, en un punto debemos hacerlo, porque la pregunta es, y desde mi perspectiva, ¿cuál es la respuesta del derecho y cuál es la respuesta desde el Poder Judicial a la exclusión social? Y sobre todo en casos críticos como los que mencionamos anteriormente. Necesitamos también un Poder Judicial con capacidad de dar respuesta ante esas situaciones, que no solo se resuelven en procesos individuales, sino en procesos colectivos o procesos estructurales, que es otro capítulo. Pero para eso necesitamos un debate público, un marco regulatorio propio, otro perfil de juez y otro procedimiento. Bueno, le agradezco mucho la claridad, sobre todo en las respuestas dentro de este panorama tan complejo que en principio se nos presenta. Leandra, no sé si estás ahí y podemos retomar con alguna pregunta y lo dejamos tomar agua al menos al doctor. Bueno, Leandro, mira, ha quedado una de las preguntas y que bueno, que creo que en la práctica suele ocurrir, que es ¿qué incidencia o qué opina usted sobre la incidencia que tiene el decálogo que propuso la circunstancia de que la norma en cuestión ya haya sido declarada inconstitucional de oficio reiteradas veces por los tribunales superiores? Bueno, ahí hay una serie de fallos en donde la decisión de la Corte ha sido diferente, digamos. En algunos casos, esa circunstancia se ha tomado como suficiente para habilitar la tacha constitucional de oficio, en algunos casos. En otros, no ha sido así. Doy un ejemplo. En el fallo Gómez Jorge, que es de fecha 2018, era un médico extranjero que había tratado de concursar para un cargo en un hospital de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y resulta que había una norma que le impedía a los extranjeros, es decir, a quien no era ciudadano nativo, naturalizado por opción, etcétera, concursar y acceder a ese cargo. Bueno, resultó que él había intentado un amparo para tachar esa norma, después se tornó abstracto ese amparo, vino al proceso pidiendo daños y perjuicios por la discriminación que dijo que había sufrido. Bueno, este es un típico caso en donde hay jurisprudencia, caso Hoft y otros tantos, incluso de la Corte de la Nación, ya que ha declarado inconstitucionales normas similares a esa que estamos diciendo. Sin embargo, como el señor Gómez no tachó la invalidez de esa norma, le rechazaron la demanda y no le permitieron que en la vía recursiva introdujera la cuestión constitucional, porque se consideró una reflexión tardía que no había sido propuesta en las instancias de grado. Eso llegó a la Corte de la Nación y la Corte por mayoría le aplicó el 280. Quiere decir que aun cuando había jurisprudencia suficiente para haber replicado ahí la tacha constitucional de esa norma y haberle dado lugar, la Corte convalidó no hacerlo. ¿Por qué? Hay un voto de Rosenkrantz por separado en donde sugiere algo así como que la DIO no puede cubrirle un presupuesto de fundabilidad indispensable a la pretensión que intentara el actor, como era en este caso, primero tachar la invalidez de la ley y luego a partir de ahí reclamar indemnización de daño y perjuicio. El actor se salteó ese paso, no dio el debate que había que dar sobre el tema y consideraron que introducirlo de oficio había sido o podría llegar a ser
demasiado. Ese es un ejemplo en donde no. Hay otros en donde sí. Por ejemplo, para no dejarlo rengo, digamos, en una causa reciente, Medina del 2020, del 24 de septiembre del 2020, de la Corte también, ahí el trabajador había reclamado indemnización del 245, cuando apela, introduce en la apelación la tacha de invalidez del 245, del tope tarifario, con base en la jurisprudencia Bisotti de la Corte y tantas otras repetidas. Bueno, la Cámara le hace lugar a la inconstitucionalidad en la segunda instancia, llega el caso a la Corte y la Corte lo convalidó. ¿Con base en qué? En que había jurisprudencia similar a la tacha que se había dado. Vean ustedes cómo hay vacilaciones, hace falta un marco teórico que nos libre del casuismo, no por aplicar esquemas demasiado cerrados, pero sí para dar previsibilidad a los operadores y para que el ciudadano sienta que el derecho tiene sus regulaciones previsibles, da alguna seguridad y confianza y no es un zigzag permanente ni un casuismo errático de decisiones judiciales. Bueno, ahora sí, para no hacer mucho más extenso este encuentro, agradecer a ustedes infinitamente por la disposición de su tiempo, por la claridad en sus ideas frente a cuestiones tan complejas. Nos quedan muchas ideas para reflexionar. Por supuesto, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo y colegas a través del canal de YouTube de la Corte. Agradecer, han quedado preguntas en el tintero, pero bueno, por una cuestión de tiempo las tenemos que, las pasamos, digamos. Pero bueno, lo que sí vamos a invitarlos para el próximo jueves al 7º encuentro, a las 15 horas. Nos van a acompañar el profesor Roberto Gargarella, que va a explicar bueno, el diálogo constitucional y el control judicial, la historia de una idea, ese es el título de su disertación, y el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, que va a exponer sobre las bases constitucionales del control judicial en el derecho español. Y ahora sí, agradecer bueno, nuevamente a ambos y a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Hasta luego, Carlos, muchas Carlos. gracias. Un gusto, gracias. Igualmente, hasta luego. Un gusto, gracias.